Ovnis es un programa apto para adolescentes y adultos. Puerta de Venus Producciones. Asociación Universal Virgen de la Vega. Movimiento Veganista Emergente. Círculus Dominicanis Bolivia. Con el auspicio del editorial de la Casa de Tarsis. Presenta Alienología. Gnosis primordial. Realidades alternativas. Parapsicología. Conspiraciones. Esoterismo. Revisionismo histórico. Magia. Sabiduría hiperbórea. Ocultismo. Metafísica. Misterios ancestrales. Ufología. Y mucho más. En Proyecto OVNIS Radio. Bienvenidos. Abran su mente y agudicen los sentidos. Saludos, sean bienvenidos a esta primera emisión de Proyecto OVNIS Radio. Les habla Gabor Ali Canon Michel y a partir de la fecha estaré acompañándolos a lo largo de las sucesivas transmisiones del programa, presentando los diversos sectores que les ofreceremos. Noticiero Alternativo. Se trata del primer sector del programa en el cual les brindaremos noticias a los que los medios convencionales no dan cobertura. Cada semana les propondremos titulares alternativos del acontecer informativo nacional y mundial, exponiendo un enfoque sin censuras ni tapasignos. A continuación, les presentamos el avance informativo. Informe semanal. Noticias que no salen en los medios. Informe del acontecer mundial sin la censura y desinformación del sistema. Además de noticias alternativas sobre avistamientos, ovni y fenómenos del ámbito paranormal. Saludos, soy Pablo Santa Cruz de la Vega. Y yo soy Rita Martínez con las noticias más importantes de esta semana. Estos son nuestros titulares. Edward Snowden hace increíbles revelaciones sobre información clasificada OVNI. Según estadísticas confiables, hay un avistamiento OVNI en el mundo cada 6 minutos. Conspiración internacional para desestabilizar a Venezuela. Destruyen libros y documentos sobre el holocausto judío en Japón. Avistamiento diario de ovnis en la ciudad de La Paz. It was clear from the president's speech that he wanted to make minor changes. Edward Snowden, ex agente de la CIA especializado en espionaje virtual, ha filtrado información relevante sobre el ocultamiento de informes OVNI por parte de Estados Unidos. Snowden afirma que alienígenas ingieren en la toma de decisiones en los más altos niveles gubernamentales de la mayor potencia del planeta. A UFO in
China's skies forced Zhoushan Airport to stop operations on July 7th. Outbound flights were grounded after the unidentified flying object was detected by a flight. Según fuentes especializadas, los avistamientos ovni en el mundo se triplican cada año. El 2013 se registraron 3.500 avistamientos documentados. Las estadísticas arrojan cifras impresionantes. Hay un avistamiento ovni en el mundo cada 6 minutos. A spokesman from China's Civil Aviation Administration confirmed to ABC News that the matter is under investigation. El golpe de Estado con Salvador Allende en el 73, también lo van a intentar hacer en ese momento con Venezuela, recordando que Chile es país productor de cobre a nivel mundial. En otro ámbito de la información, círculos panamericanistas alertan sobre la conspiración internacional que estaría provocando el enfrentamiento y la división en Venezuela. Según estos círculos, los líderes tanto de la izquierda oficialista como la derecha opositora de ese país estarían influenciados por alas tácticas y políticas de la sinarquía internacional que alientan tal enfrentamiento, intentando abrir otro foco de conflicto en el planeta y una puerta a la injerencia directa, la intervención y consolidación de bases militares de la ONU en el continente, para así poder ejercer presión sobre otras naciones americanas que intentan liberarse de la influencia de la globalización social, política y económica del sistema. La izquierda y la derecha serían dos caras de una misma moneda, usadas hábilmente para polarizar a las bases y asegurar el control del aparato del Estado. En este sentido, no importa quién gobierne, tanto la izquierda como la derecha sirven al mismo amo inconscientemente, el sistema o la sinarquía mundial. El tema de que Estados Unidos está intentando hacer todo ese boicot a Venezuela, lo que tiene que hacer Venezuela también es importante. Japón. Sorpresa ha causado en la opinión pública el reciente atentado contra las obras que tratan sobre el Holocausto nazi en las bibliotecas de Tokio. Libros como el diario de Ana Frank, entre otros, han sido mutilados o robados. El hecho es una muestra del creciente rechazo que causa en este país la propaganda aliada que durante décadas pretende satanizar el nazismo. Recordemos que la República Islámica de Irán ha denunciado ante la comunidad internacional la falsedad del Holocausto judío durante la Segunda Guerra Mundial, despertando la inquietud de muchos revisionistas históricos que han empezado a aportar las pruebas que desmienten el Holocausto, que ha sido utilizado como puntal psicosocial para la creación del Estado de Israel. Los investigadores del Holocausto tratan este asunto severamente. Ahmadinejad fue más lejos en este asunto que cualquier otro líder islámico y expresó abiertamente la diseminación de la negación del Holocausto dentro del mundo musulmán y árabe. Para terminar este reportaje semanal de nuestro noticiero alternativo, hemos reservado una noticia sensacional. Después de 9 meses de presentaciones del proyecto OVNIS en la ciudad de La Paz, se ha llegado a establecer el creciente interés de la ciudadanía en general sobre el acontecer del fenómeno OVNI, no solo en Bolivia, sino en el mundo entero. Según los investigadores que llevan adelante dicho proyecto de difusión, se ha verificado un avistamiento diario en la ciudad de La Paz, así como zonas de avistamiento frecuente. En este sentido, se recomienda el exhaustivo seguimiento de los cielos por parte de todos los interesados en ser testigos de tales encuentros cercanos. Soy Pablo Santa Cruz de la Vega y este fue nuestro noticiero alternativo. Hasta la próxima entrega. El revisionismo histórico es uno de los puntales de nuestra propuesta. Por tal razón, hemos preparado un sector en el que cada semana revisaremos diferentes pasajes de la historia universal
con la finalidad de acercarnos a la verdad de los hechos. En esta entrega de La Historia Oculta del Mundo, les ofrecemos revisar los hechos ocultos tras el descubrimiento de América. Vamos a desenmascarar a Cristóbal Colón. La historia oculta del mundo. Para aprender la diferencia entre la historia que nos cuentan y lo que en verdad sucedió. El pretendido descubrimiento de América. Imaginemos este contexto. Después del hundimiento de la Atlántida, los sobrevivientes quedan desperdigados por todos los rincones del planeta. Lo que es el actual continente americano, en su momento, centro neurálgico de una civilización tragada por las aguas luego de una guerra inimaginable, cuyos rastros se perciben aún hoy con nitidez en las tradiciones ancestrales de casi todos los pueblos del mundo, se irá distanciando de los nuevos asentamientos humanos más allá del océano Atlántico, donde se reconstituirán los polos civilizadores que conformarán nuestro actual mundo contexto: Europa, Asia y África. Es indudable que los sobrevivientes que entraron en contacto con diversos pueblos del este conocían la ubicación exacta de la tierra de los gigantes blancos, América, manteniendo los vínculos intactos, al punto que ya se sabe del arribo de troyanos, aqueos y los griegos de Alejandro siglos antes que chinos, mongoles, normandos, frisones y vikingos, y un poco más tarde, turcos, otomanos y portugueses llegaran 400 años antes que Colón. Entonces, ¿de qué descubrimiento nos hablan los historiadores daltónicos que nos venden un convencionalismo falaz e intencionado? Los mapas del almirante turco Piri Reis son una prueba concluyente, entre muchas que rara vez se mencionan, como ser los mapas vikingos de Huitramanaland y los portugueses de la Tesoureira Real, que habrían sido robados por un testaferro llamado Escolbus. Cristóbal Colón, con la complicidad de agentes hebreos infiltrados en la corte portuguesa. Por consiguiente, cabe preguntarnos, ¿qué tenían que ver los hebreos en esta distorsión histórica que hasta hace muy poco era una verdad sacrosanta, afirmada por los historiadores? Respuesta: por toda la información que hemos recopilado en Proyecto OVNIS, se trataría de una vasta conspiración de largo aliento, promovida por agentes infiltrados en las más prominentes instituciones globales, como la Iglesia, la masonería y la banca, que se viene ejecutando con singular precisión y meticulosidad, consolidando un sistema de control social, instaurado hace milenios y que trata por todos los medios posibles de borrar todo rastro de la antigua Atlántida y el origen extraterrestre de la humanidad, distorsionando la historia a fin de usurparla hacia sus propios fines, esto es, lograr un gobierno mundial asentado en un solo modelo político, económico, social y religioso. Los historiadores de colegios y universidades que han sufrido el lavado de cerebro por parte de dichos agentes del sistema, entre los que se cuentan curas, rabinos, masones, políticos de izquierdas y derechas, no tienen idea de que Cristóbal Colón era un prominente talmudista de origen hebreo que ostentaba 72 nombres utilizados dependiendo el contexto y el país en que se encontrara, tales como Escolbus, Escolum, Colum, Columbus, Colón, etc.,
tenía por misión, entre algunas incomprensibles para un público lego no versado en cuestiones esotéricas, propiciar el sacrificio de 3 grandes pueblos gentiles al otro lado del mar occidental, donde se ubicaría el paraíso y la tierra prometida por Jehová Dios a su pueblo elegido. El plan andino y la caída de la Patagonia argentina y chilena en manos de magnates hebreos actualmente no hacen más que confirmar estos extremos. Revelaciones del fin de la historia es un sector dedicado a revisar a los hechos culturales a la luz de la sabiduría hiperbórea, desentrañando los misterios más esenciales de la existencia humana y divina. En esta entrega revelaremos aquel rostro oculto del movimiento cátaro francés, exhibiendo las acciones que protagonizaron a favor de la liberación espiritual. Revelaciones del fin de la historia. Presentando distintos enfoques de hechos culturales y históricos a la luz de la sabiduría hiperbórea. La epopeya cátara fue, con propiedad, la que inspiró aquel vasto movimiento cultural que exaltó el romance, las gestas heroicas y caballerescas, la vida cortesana en busca de gloria y realeza, que dominaría el arte europeo en todos sus ámbitos a partir del siglo XIII hasta principios del siglo XX. Evidentemente fueron los cátaros los que introdujeron en la cultura europea de la Alta Edad Media el amor cortés y la trova, expresiones artísticas que giraban alrededor de la leyenda arturiana, y el grial, a través de trovadores que aún en la actualidad siguen despertando efervescencia mística entre los entendidos. Chateaubriand de Troyes y Wolfgang von Eichenbach, verdadera fuente, si vale el término, de grandes de la literatura universal que emularon el estilo y la trova cátara: Dante Alighieri, Miguel de Cervantes y Shakespeare, entre otros. Es más, la leyenda arturiana refleja la gesta cátara y es posible que haya nacido para perpetuar hechos relevantes de aquella historia en forma de mito, para evitar que se pierdan en la bruma del tiempo y de los distorsionadores. Pocos saben que la primera nación moderna de Occidente debe atribuirse a los cátaros que hicieron de Languedoc el estado más avanzado de su tiempo, donde florecieron todas las artes y la economía feudal hasta niveles extraordinarios. Fue con la caída del Languedoc en la sangrienta cruzada llamada contra ellos por Inocencio III y la Iglesia Católica que comenzaría el oscurantismo en Europa. Ardieron en la hoguera miles de personas, destruidos y confiscados por los esbirros de Roma cientos de feudos prósperos. Se instauró la Inquisición, que alcanzó extremos de salvajismo y crueldad sin paralelo. Pero, ¿cuál era la herejía que se les imputaba a los cátaros que provocó tan feroces represalias del judío cristianismo en Europa? Simple. Los cátaros profesaban un cristianismo puro, sin ninguna influencia simbólica hebreo monoteísta. Para los cátaros, así como para los gnósticos alejandrinos, el gnosticismo cainita y ofita,
en el siglo I de la era cristiana y después para maniqueos, bogomiles y gibelinos, siglos más tarde, este universo material habría sido creado por una deidad inferior que pervirtió su propia creación, que es intrínsecamente mala, así como su casta sacerdotal que trata de imponer su culto a través de la distorsión de la historia, la conspiración, la mentira y la falsificación del verdadero cristianismo. Los cátaros se oponían a todo sacerdocio o intermediación entre el hombre y la divinidad. Se oponían a sus prácticas degeneradas que excluían a la mujer y lo femenino de la iglesia. Reprochaban la sodomía, la banalidad, la ostentación y el homosexualismo que demostraban las altas jerarquías eclesiásticas, así como la deliberada confusión de Cristo con un aspecto del Dios macho, misógino y aberrado del Antiguo Testamento creador de este mundo infernal, a fin de tapar el catarismo y su visión de un cristianismo mucho más original y puro que el sincretismo judío-cristiano. La historiografía oficial del sistema trató por todos los medios de asimilarlos a los templarios. La Orden del Temple, valga la aclaración, no tiene nada que ver con los cátaros. Su origen se remonta a la Orden del Cluny, de marcada prosapia golem, es decir, adoradora del culto del Dios creador del mundo material. Esta orden infiltraría agentes en los gremios de maestros constructores de los feudos sometidos al judeocristianismo desde la prohibición de los cultos paganos en el Concilio de Nicea, con la finalidad de levantar una vasta red de templos y catedrales para empujar a la judaización de los pueblos gentiles, expandiéndose con miles de monasterios que adoptaron la regla Monachorum. El Cluny influenciaría más tarde al Cister, de cuyo seno se desprende la orden templaria de neto carácter monacal. Los templarios, en secreto, aborrecían la parte cristiana del judío-cristianismo. En las más altas jerarquías de la orden se profesaba un odio abierto al cristianismo tipo cátaro. La orden templaria fue disuelta, pero su culto satánico perduraría hasta nuestros días con la masonería, hija degradada del templarismo en el mundo. Cabe señalar, a tiempo de finalizar nuestro tema del día, que los cátaros estaban en posesión de una de las reliquias más valiosas, si no la más valiosa y mítica que existe: el Graal, o más conocido como Grial, una piedra de origen extraterrestre, muy codiciada por los golem, que habrían organizado la sangrienta cruzada albigense para tratar de apoderarse de ella. Adelantamos que el Graal será nuestro tema de la semana en el siguiente programa de Proyecto. El misterio de Belicena Vilca es una de las obras más grandiosas jamás escritas. Su extraordinario contenido y forma está inspirando una nueva corriente dentro de la literatura hispana, convirtiéndose en una obra referencial en el género literario hiperbóreo. Siendo entonces una obra fundacional, su poderosa influencia ha inspirado un nuevo brote en la amplia gama de productos radiofónicos. Es de este modo que nace el crossover escrito y dirigido por Pablo Santa Cruz, titulado Belicena Vilca, la última princesa inca. La trama narra la historia no contada de Belicena, sus viajes, sus avatares y todas las peripecias que tuvo que pasar durante su estancia en la clínica psiquiátrica de Salta, y otros pormenores que no fueron narrados, mismos que dan lugar a la imaginación y al ensayo histórico.
Asimismo, el relato nos lleva a compenetrarnos con la fundamental interacción que sostuvo con el doctor Arturo Signagel, quien fue el destinatario de su carta póstuma, misma que es el hilo conductor de El misterio de Belicena Vilca, obra del grandioso Felipe Moyano. Puerta de Venus Producciones estuvo a cargo del desarrollo y grabación de esta radionovela, dramatizada con las voces del equipo de Proyecto OVNIS y el movimiento veganista. Sin más preámbulos, les presentamos el primer capítulo de Belicena Vilca, la última princesa inca. Vamos a recordar nuestro ancestro. Vamos a conquistar el sol negro. Vamos a conquistar el sol negro. Vamos a despertar este sueño. Vamos a liberarnos del miedo para saltar las puertas del cielo. Levántate la luna guerrera. Vas a transformarnos en día piedra. Belicena Vilca. Belicena Vilca. Belicena Vilca. Desde la Atlántida de Oricalco, bravos guerreros del mar llegaron, bellas pandillas los acompañaron, con incas y vikingos se encontraron, entre los alus de Tiahuanaco, grandes guerreros antes se mataron, muchas guerras y batallas lucharon. Eres Belicena Vilca, la última princesa inca. 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 Belicena Vilca. Belicena Vilca. Belicena Vilca. El fin de la historia se aproxima. Los hombres se preparan para volver a luchar contra los... Y una mujer los guiará hasta la espada mágica. Belicena Vilca. La última princesa inca.
Después del hundimiento de la Atlántida provocado por los dioses de la faz tenebrosa, raza alienígena co-creadora de este universo y sus actuales regentes, que mediante el engaño y la traición encadenaron una raza extraterrestre a los ciclos de vida y muerte en la materia, en un intento desesperado por evitar la victoria de Cristos Luz y su guardia de dioses liberadores que descendieron a la Tierra para apoyar la rebelión atlante contra la tiranía de Oricalco. Los sobrevivientes de esta gran guerra, entre ellos el gigante Gerión, se reubicaron en nuevas tierras que no habían sido anegadas por las aguas, levantando el gran imperio de Tartessos. Los descendientes de Gerión guardaron el recuerdo del legado de los dioses liberadores durante milenios en la memoria de sangre de su casta gobernante. Aquel linaje de Tarsis sufriría desde entonces muchas persecuciones, sobreviviendo a varias sentencias de exterminio impuestas por los dioses de la faz tenebrosa y su casta de sacerdotes de la fraternidad blanca que buscaban borrar todo recuerdo de la gran batalla de la Atlántida, la llegada de Cristos Luz, el origen extraterrestre del hombre y continuar con el encadenamiento espiritual de la raza hiperbórea. El linaje de Tarsis, después de muchas peripecias, llegó a América en 1546, trayendo consigo el legado de los dioses liberadores. Uno de aquellos señores casó con una princesa inca de origen vikingo, y este linaje perduró en la clandestinidad, escondido en Argentina hasta la actualidad. Belicena Vilca, la última princesa inca, debe cumplir una importante misión en este ahora. Ella recibió la señal del próximo fin de la historia en un futuro próximo y el regreso de los dioses liberadores. De su misión dependerá la suerte de la batalla final que se avecina. Esta es su historia. Jujuy, Calipampa, Argentina, 21 a 30, diciembre de 1978. Belicena Vilca, la noble princesa inga, se encontraba en operaciones desde mediados de abril de 1977, cuando partieron con su hijo Noyo en una peligrosísima misión encomendada a ellos por los dioses liberadores. Debían trasladar la espada sabia, un arma milenaria en la que los señores de Tarsis habían engastado la gema de Venus, una piedra extraterrestre de extraordinario poder, trabajada por los mismos dioses, acción vital para resguardar la espada y ponerla a disposición del próximo rey del Gran, aquel que despertará a los hombres dormidos para conducirlos en la batalla final. Hace un par de días que Belicena se encontraba en Calipampa. Sorbía una bebida mientras pensaba en todo lo que había tenido que pasar en año y medio de maniobras para llamar la atención de los enemigos, de la sabiduría hiperbórea. Sin embargo, sentía que algo estaba por ocurrir. Tenía un mal presentimiento. No, siento una gran ansiedad. ¿Qué es lo que me pasa? El miedo me desborda. Se me suministró algo en esta bebida. Belicena había sido drogada. Muy tarde constató que la miserable posada donde se encontraba estaba vigilada por agentes del enemigo. Debo tratar de remontar este creciente animismo. Debo orientarme si quiero escapar de esta celada. Belicena luchaba contra los efectos del narcótico, una especie de miel arquetípica que fortalecía su propio sujeto anímico, que Belicena tenía dominado por su condición de iniciada hiperbórea. Tengo que salir de aquí cuanto antes y orientarme. ¡Uy, qué terrible sentir esta angustia desconocida para mí! Evidentemente, Belicena Vilca normalmente estaba muy por encima de la condición psicológica humana. El hombre normal, o Viria, perdido, dependen sobremanera del sujeto emocional y racional que condicionan su conducta. Y afuera, Belicena comprobó con estupor que había perdido la indeterminación arquetípica, fijándose al contexto agreste de Jujuy. En esas condiciones era imposible huir. Debo llegar a la estación bus. ¡Taxi!
Rápido a la estación de bus. Mientras el taxi se adentraba en las callejuelas de tierra de Calipampa, Belicena pensaba en su hijo, Noyo. Tenía la certeza que había logrado llevar la espada sabia al cerro Calibur. Y tenía esa certeza porque ella estaba a punto de ser capturada por el enemigo. Había logrado distraer sobre sus pasos la tenaz persecución de los terribles agentes de Chang Shambhala. Por favor, un boleto para Salta. ¡Pare, carajo! Se encuentra rodeada. No se le ocurra mover un solo músculo. Las manos sobre la cabeza. En la nuca, no se mueva. Está usted bajo arresto. Hay una orden de captura contra usted, así que quietita. ¡Quietita! ¡Quieta, carajo! Está bajo arresto. No se mueva. ¡Silencio! Los agentes estaban vestidos de civil. Pertenecían al servicio de tareas del ejército argentino. Sin mediar palabra, se llevaron a Belicena a un automóvil donde estaban otros agentes esperando. El operativo de captura había concluido. Durante 1 año y medio, Belicena había logrado atraer sobre sí a todos los servicios de inteligencia que operaban dentro del país buscando la espada sabia. El coche arrancó, levantando una nube de polvo. Tráigame al otro. Este está casi muerto. ¡Cabol! ¿Dónde estoy? ¿Dónde me han traído? Vamos a intentarlo. En una fría sala de interrogatorios de la Marina, Belicena, con un capuchón que le recubría el rostro, se debatía con la locura por efecto de las drogas que se le habían inyectado intravenosamente. Escuchaba voces en hebreo. Cuando le quitaron el capuchón pudo ver horrorizada que se encontraba rodeada de rabinos y agentes del Shin Bet, el equivalente israelí de los MIP u hombres de negro. Díganos, ¿dónde se encuentra la base alienígena a la que se dirige su hijo? Díganos los nombres de los agentes nazis que le prestan apoyo. ¿Quiénes más están al tanto de su existencia clandestina en el país? Fue contactada por seres alienígenas. ¿Qué hacía en Bolivia? Se contactó con alguien allí. Los crueles agentes administraban a Belicena psicotrópicos que permiten la hipnosis y el control mental, enervando completamente al sujeto anímico, auscultando los registros ónticos minuciosamente, sin reparar en la fractura del hilo de la conciencia. Belicena gime mientras los rabinos inspeccionan sus memorias microcósmicas. La resistencia de esta mujer al tratamiento psicoactivo es grande. Le hemos administrado una dosis concentrada de THC sintético, 1000 veces más poderoso que el cannabis hidropónico, a fin de controlar su mente. Después de varias horas, la mente de Belicena se encontraba fracturada. Había sucumbido a la desesperación. Había sido traicionada por su alma, que había sometido todos sus recuerdos a un tenaz registro.
Llena de pudor y vergüenza, Belicena dijo todo lo que sabía. Podía escuchar las conclusiones de los impávidos agentes, mientras un ataque psicótico se apoderaba de ella. La situación es crítica. Los demonios de la guerra, aquellos seres terribles que aborrecen todo lo que representamos en la Tierra, han entrado en contacto con nuestros enemigos. Sí, debemos encontrar a todos sus cómplices terrestres, cuanto antes. Extraños avistamientos en Capilla del Monte, en Córdoba capital y Uritorco están siendo investigados. La nefasta influencia de los demonios hiperbóreos podrían obstaculizar nuestro intento por impedir que esta nación se convierta en un nuevo Reich, cosa que debemos impedir a como dé lugar. Sí, debemos eliminar a todos los agentes de los demonios hiperbóreos. Si esta mujer estuvo en Bolivia y Perú, entonces tiene contactos en esos países. Dentro de unos meses tendremos la posibilidad de infiltrar nuestros servicios de inteligencia en Bolivia. Aquí en Argentina ya estamos consolidados gracias a muchos hermanos de sangre del ejército argentino. Hemos podido capturar a esta peligrosa mujer. Comuniquemos inmediatamente a Tel Aviv la captura de esta hechicera hiperbórea. Entre tanto, ordenemos el rastrillaje a fondo de la Sierra Calchaquí. Aún podemos capturar al otro cómplice y apoderarnos de la gema de los demonios hiperbóreos. Un rabino altamente entrenado en la alta cábala se acercó a la pobre Belicena, que gemía desesperada. Yo no puedo contra esto. Me domina. Belicena se desvanecía. Pese a la esquizofrenia galopante que le invadía, pudo comprender, aunque ella caía, se había cumplido la misión encomendada por los dioses liberadores, a los que los rabinos y agentes del Shin Bet se referían como demonios hiperbóreos. En nuestro próximo episodio, Belicena Vilca es internada por sus captores al Hospital Neuropsiquiátrico Javier Patrón Islas, en Salta. Por extraños designios de los dioses liberadores, la desahuciada Belicena se topará con un Viria dormido que porta, sin saberlo, la marca de los dioses hiperbóreos. Es su médico psiquiatra. Belicena tratará de despertar al sorprendido doctor Arturo Signagel hacia la existencia de esta guerra esencial, mediante revelaciones increíbles. Coño, Sayana, Huancakiliati, Unancha, Huaño.
Cinemateca Mágica es un sector pensado para revisar aquellas obras del séptimo arte que exhiben contenidos remarcables en el marco de la gnosis y la interpretación hiperbórea. Semana a semana revisaremos magníficas películas cuya trama nos lleva a develar misterios profundos de la existencia y de nosotros mismos. Esta semana vamos a darle una mirada profunda a Conan el Bárbaro, producida por Dino De Laurentiis y magníficamente protagonizada por Arnold Schwarzenegger. Cinemateca Mágica, la película o serie de la semana, un espacio para conocer otras realidades a través del análisis de series televisivas, alternativas y películas de culto. Between the time when the oceans drank Atlantis and the rise of the sons of Arius, there was an age. Conan el Bárbaro. Película de culto que marcó un periodo brillante del cine a nivel mundial a finales de los 70 y toda la década de los 80. Basada en la obra homónima de Robert E. Howard, la versión cinematográfica producida por Dino De Laurentiis y protagonizada por Arnold Schwarzenegger en su más extraordinaria actuación, fue un éxito de taquilla a nivel mundial. La crítica no se hizo esperar y desató una ola de indignación entre la cultura pacifista de la época, pues se le reprochaba la expresión de un barbarismo brutal, impúdica insensibilidad y escenas de violencia nunca antes recreadas en película. Decían que la película tiraba por el suelo 2000 años de evolución de la humanidad, puesto que era chocante para una mentalidad occidental asentada en una moral diametralmente opuesta. También las voces del judeocristianismo se hicieron presentes, acusando a la película de promover una regresión al paganismo, que era exaltado por exuberantes muestras de violencia y erotismo. Aún así, la crítica no perjudicó la difusión masiva del filme, que poco a poco se transformó en una película de culto. Es interesante y extraordinario que Robert E. Howard recreara un mundo ancestral y misterioso, lleno de magia y realismo fantástico. Una época que es dable haya podido existir. Una protohistoria de la humanidad ubicada en un mundo contexto post-diluviano, lleno de fluvios de una Atlántida que acababa de ser tragada por las aguas. Evidentemente, hay un vacío en cuanto a este periodo prehistórico, que Howard llena extraordinariamente, mostrándonos una Iboria, donde los sobrevivientes del cataclismo atlante reconstituyen reinos y poderosos imperios en medio de un mundo hostil lleno de dioses, chamanes, magos y temibles guerreros. I wish to speak to you now. Where is the eye of the serpent? Conan es la imagen del héroe arquetípico que logra sobrevivir a las condiciones más adversas que puedan imaginarse. Su vida es trágica. Huérfano desde muy joven, es esclavizado desde su niñez. Obligado a luchar, gana su libertad por sus condiciones guerreras innatas, para luego transitar por un mundo lleno de desafíos. Es crucificado en el árbol de espanto por un dios traidor que busca monopolizar el culto de la humanidad. Resucitado por su amada, logra vencer a la serpiente, símbolo de ese dios traidor, ganando la inmortalidad a través de esta gesta para finalmente convertirse en rey por su propia mano. Hasta aquí es indudable que Howard
se inspira en un mito mucho más antiguo y original del que luego echará mano el judío, cristianismo y otras religiones actuales. A la luz de la gnosis hiperbórea, Conan puede devolver al hombre moderno el significado del valor, de la sabiduría y la lucha, así como la necesidad de levantarse de la miseria en la que el racionalismo de Occidente lo ha sumido, para reencontrar el ideal de la liberación espiritual. Crom, nunca antes te he implorado. No tengo voz para ello. Nadie, ni siquiera tú, recordarás si fuiste bueno o mal hombre. ¿Por qué peleamos o por qué morimos? No. Lo que importa es que todos se enfrentarán a muchos. Eso es lo que importa. El valor te complace, Crom, así que concédeme un favor. Concédeme la venganza. Y si no me escuchas, al diablo contigo. Música del recuerdo ancestral es un sector para los fanáticos de la música selecta. En tiempos que la contaminación acústica llega a niveles profanos, se hace muy necesario curar nuestros oídos de todo el caos que se ven forzados a asimilar en la vida diaria. En este sector, elegimos las mejores piezas, interpretaciones y partituras de grandiosos maestros que han marcado hito en la historia cultural de la humanidad, haciéndonos sentir la nostalgia del recuerdo ancestral. En esta edición, les presentaremos 3 selecciones cuidadosamente estudiadas para su deleite. Música del recuerdo ancestral. Para escuchar partituras selectas de la música universal, además de soundtracks y canciones de nuestro tiempo, que por su magia melódica ya son consideradas obras maestras de la música contemporánea. Basil Poledouris es un compositor muy celebrado de soundtracks, de películas laureadas por la crítica internacional. Sin duda, su trabajo para la banda sonora de Conan el Bárbaro lo catapulta al nivel de los grandes maestros de la música clásica. Ahora escucharemos de Conan el Bárbaro, Anvil de Crom.
Ahora escucharemos una composición de Ennio Morricone, soundtrack de la celebrada película La Misión. Su carga mística tiene la capacidad de cautivar al oyente y remontarlo al nostálgico recuerdo del paraíso perdido, cuando el hombre fue echado del jardín del Edén.
Para terminar nuestro sector dedicado a la música del recuerdo ancestral, ahora escucharemos una canción del trovador y poeta hispanoamericano más grande de todos los tiempos. Nos referimos a Gustavo Cerati, cuyo mérito radica en haber elevado a la música pop rock con el aporte de una excelsa poesía en el marco del sonido original con neta influencia andina. Cuando pasa el temblor, hizo de Soda Stereo una leyenda de la música urbana del rock latino. Libros Prohibidos es un segmento del programa dedicado a la revisión y análisis de textos que han sido considerados profanos y heréticos, pero que más bien se tratarían de vitales textos gnósticos que pueden ayudar a la comprensión de nuestro papel en el universo. Este sector llega al programa gracias al auspicio de la editorial de la Casa de Tarsis, sello que ha enfocado todos sus esfuerzos a la difusión de libros alternativos, gnósticos y de contenido hiperbóreo.
En esta ocasión, vamos a presentar una enriquecedora obra escrita por José María Errua Aragón, misma que lleva por título La religión prohibida. Desaparecido de Tafí del Valle. Capítulo 1. Conocí a Belicena Vilca cuando se encontraba internada en el Hospital Neuropsiquiátrico Dr. Javier Patrón Isla de la... Libros prohibidos. El libro de la semana. Un sector para conocer los libros prohibidos de la editorial de la Casa de Tarsis, cuya información puede cambiar nuestra forma de ver el mundo y a nosotros mismos. Vanamente su recuperación. Como se verá más adelante, su historia fue escrita por ella misma en tanto que... La religión prohibida. El argentino José María Errua Aragón es considerado el más importante divulgador de la gnosis primordial. Con La religión prohibida, el autor pone en consideración del público la otra cara de la religión, rompiendo el paradigma de que las religiones dogmáticas oficialmente aceptadas sean la única forma de acceder a realidades metafísicas. Este libro, único en su género, propone a los buscadores de la verdad embarcarse en un revisionismo cultural, que consiste en el análisis reflexivo de los símbolos sagrados a la luz de una objetiva interpretación de la Biblia judeocristiana. El autor considera un grave error de las religiones atribuir un valor ético-moral al símbolo sagrado, a priori de una seria consideración sobre su significado mediante un serio análisis semántico, despojado del más mínimo tinte emocional e irreflexivo, típico de los fanáticos religiosos, lo que impide acercarnos gnoseológicamente a su correcta comprensión. Pero, ¿dónde encontrar esa fuente original expurgada por los primeros judío-cristianos fanáticos? Es en Alejandría donde se produce el contacto entre una tradición cristiana original de Occidente y el monoteísmo oriental. El conflicto resultante desemboca en una guerra religiosa y la destrucción de la Biblioteca de Alejandría, que marcará una época de persecuciones contra los seguidores de ese cristianismo original, que adquirió niveles de dramatismo sin par con la elevación del judío-cristianismo a religión oficial del Imperio Romano. Entre las sectas perseguidas y exterminadas sin cuartel destacan los gnósticos cainitas, ofitas, mitraístas y maniqueos, más tarde cátaros, bogomilos y gibelinos. En la Edad Media, todos fueron sistemáticamente combatidos, perseguidos y proscriptos por las religiones oficiales de la corriente judeocristiana, pasando a la clandestinidad y el secreto. Desde entonces, la gnosis primordial es una fuente prohibida, perseguida y estigmatizada, porque sus revelaciones ponen en entredicho un paradigma intocable del sistema, el dogma monoteísta. Es un libro duro, pero honesto y valiente, porque nos sugiere reconsiderar nuestras creencias más íntimas. ¿Es este mundo imperfecto creado por un Dios imperfecto? ¿Somos seres espirituales prisioneros en su mundo? Y lo más importante, ¿hay alguna posibilidad de liberarnos de las ataduras de la materia? Soy Pablo Santa Cruz de la Vega. Hasta la próxima semana para otra cita con Proyecto OVNIS Radio.
Esta fue la primera edición de Proyecto OVNIS Radio. Fue un verdadero placer haber llegado a todos ustedes, a sus hogares y a sus fuentes de trabajo, a todo lugar donde nos estén escuchando. Esperamos poder volver la próxima semana con un nuevo programa, un nuevo capítulo de la radionovela y nuevos contenidos para su información, para su deleite y principalmente para su orientación. Estaremos reencontrándonos en una próxima edición de Proyecto OVNIS Radio.